Shalom Alejem, es Yonan para Punto Bresef. Quiero darle una pequeña, breve explicación de qué es el Talmud y qué no es. La Torá o la ley viene en dos sabores, ley oral y ley escrita. Ahora, la Torá escrita es los 5 libros de Moisés. La Torá oral es un trabajo bastante extenso que se mantuvo oral hasta 2000 años atrás, cuando se vio forzado el pueblo de Israel a escribirlo. ¿Por qué oral? Porque nos ayuda a tener una línea de continuación desde el monte Sinaí hasta hoy en día. Es un conjunto de preguntas, parábolas, historias que nos ayudan a entender cómo vivir y aplicar la Torah escrita. Eso es muy importante. Antes de continuar, no se olviden de hacerle, me gusta el video, cuéntenme su historia Emuná, cuéntenme dónde están viendo, cómo le estamos ayudando, suscríbanse al canal, dale al botón de suscripción, una campanita, dale click para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Cada me gusta, cada comparte en tu grupo de Facebook, WhatsApp, ayuda y avanza la redención final, así que click, click, click. Ok, el Talmud es bastante extenso. Hay gente que tiene mala idea de que es el Talmud, piensa que es un libro racista, piensa que podemos entender la Torah escrita sin la ley oral, que es un error bien grande. Les explico, por ejemplo, un buen ejemplo. La Torah escrita dice, mata ciertos animales y prepáralos para comer. ¿Ok? Pero no dice cuál diferencia de animales podemos comer. También no nos dice cómo matarlos, cómo prepararlos. Y ahí viene el Talmud. El Talmud nos dice que hay variaciones de animales. Yo tenía entendimiento, por ejemplo, que las loras eran kasher y no lo son. Eso fue un error mío sin saber la ley oral, porque yo asumí que no eran aves de rapiña, por ejemplo. También nos dice cómo se mata y descuartiza un animal kasher. Hay ciertos trabajos, hay que realizar ciertas cosas para que el animal sea preparado kasher. Si no se siguen estos pasos, van a haber errores y van a terminar comiendo comida basura. Porque solo porque el animal es kasher, si se mata de la forma equivocada, deja de ser kasher. Un buen ejemplo son los islámicos que piensan que matar a un animal en mucho dolor, con mucho miedo, trae más sustancia a la carne. Que es una idea errónea, que en el judaísmo se prepara una navaja tan filosa que el animal siente un pinchito y se busca que sufra lo menos posible. Ese es el punto uno de los puntos, de la ley oral. Hay muchas leyes para matar a un animal, después descuartizarlo. ¿Qué pasa si el animal es llevado al templo en Shabbat o en la fiesta? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se le quita la piel? Hay diferentes situaciones. ¿Qué pieles se pueden usar para pergamino o no? Hay muchísimas variaciones, preguntas que se tienen que hacer para llegar a cierta conclusión. Ahora, la ley oral nos conecta con los antepasados. Cuando Hashem dio la Torah en Sinai, se la dio a Moshe, a Yehoshua a los ancianos, los ancianos a los sabios de Israel, a los profetas, etcétera, etcétera. Es una línea de transmisión. Hoy en día, esta línea, que es el Talmud, nos ayuda a conectarnos a los antepasados. Nos habla de rabinos de antaño que llegaron a conclusiones con mucha inteligencia. No significa que las preguntas que hicieron eran todas inspiradas de Dios. No. Muchas preguntas vienen para llegarnos a la verdad, pero no necesariamente son verdad. Espero que me entiendan. No tiene nivel de inspiración como la Torah escrita, porque cada verso de la Torah escrita es inspirado de Dios. Cada letra, cada forma de la letra es inspirada por Dios. Cuando el Talmud tiene otra función que no es la misma que la Torah escrita. Espero que me estén entendiendo. Por ejemplo, el Talmud tiene muchas parábolas. No significa que las parábolas son ciertas. Yo he escuchado a muchos cristianos que sueñan, que juran que las parábolas del Talmud
son reales. Muchas veces solo son para llevar un punto, no tienen que ser reales. Son preguntas o puntos que nos llevan a la verdad. Hay mucha ignorancia y eso me disturba un poquito, por eso quería hacer este video. Agarran una palabrita, agarran una cosa y piensan que es palabra de Dios cuando solo fue un punto. Por ejemplo, en el Talmud habla de los nombres del Mesías. No significa que cada nombre escrito en el Talmud sobre el futuro Mesías tiene que ser su nombre, no del todo. Son especulaciones, específicamente los discípulos de cada rabino que decían, el nombre del Mesías va a ser tal por cual, porque mi rabino podría ser el Mesías. Y pone el rabino Shlomo, el rabino lo que sea, para llevar un punto, una característica del Mesías. Pero no significa que los nombres que están diciendo son los nombres verdaderos del Mesías. Puede que uno sea, pero no necesariamente fue porque lo profetizó, sino que fue porque estaban llevando un punto y por casualidad era el nombre del futuro Mesías. Ese es el punto. El Talmud, como dije, es un trabajo bastante extenso que nos dio a entender el fin del punto de muchas leyes. Una de las cosas que encuentro súper interesante, mi rabino, Kalman Knox, es un experto en halajá, en ley. También el rabino Abraham Barfield, increíble. Era el shamash, el asistente de Moshe Feinstein, un rabino de antaño que fue wow. Ahora, cuando uno aprende halajá, uno se da cuenta que muchas veces nos llegamos a una conclusión final. ¿Por qué? Porque tenemos que consultar con nuestro rabino local para llegar a la conclusión local de cómo se aplica tal halajá, tal ley. ¿Por qué? Porque nos ayuda a contener esa línea de continuación de antaño. Los safarditas tienen cierta halajá, los ashkenazim tienen cierta halajá de cómo se aplica ciertas cosas. No es un dicho total que todos los safarditas, los ashkenazim tienen cosas diferentes. Claro que no. Sino que hay cosas que judíos safarditas de Marruecos hacen un poquito diferente y los judíos ashkenazim hacen otra cosa diferente. Por ejemplo, en mi casa seguimos la tradición marroquí, safardí. Los mezuzá están paraditas así. Los ashkenazim tienen la mezuzá de lado. Es una pequeña diferencia. Pero la gente busca cómo hacer una división enorme. Y el resultado de eso viene de muchas preguntas y respuestas. De nuevo, preguntas que pudieron haber sido bastante difíciles. Preguntas que tal vez no tenían que ver nada con la verdad, pero eran para llegar al punto. Mucha inteligencia. El Talmud está escrito en hebreo y en arameo un poquito. Las dos lenguas pasan intercambiándose. Mucha inteligencia. En mi opinión personal, yo tengo más de 20 años de estar estudiando Torah en hebreo, con comentarios. Es el comienzo mínimo para comenzar el estudio del Talmud. También, obviamente, hay que aprender los profetas, los Nevi'im, el Tanaj, como le dicen los cristianos en el Viejo Testamento. Hay que saberlo bien, porque muchas veces el Talmud está hablando de pasajes de los profetas, de la Torah, y hay que entender el punto que el escritor o la persona que se nos pregunta en el Talmud, de dónde están saliendo, su origen. Y después de haber estudiado Torah con comentarios, Tanaj con comentarios y Talmud con comentarios, entonces no tiene permiso de estudiar Kabbalah. Así que no me siento yo en ese nivel todavía de aprender Kabbalah. El Talmud está hecho de 6 diferentes secciones. Y como dije, la razón que se mantenía oral era para mantener la tradición, la conexión con los sabios de antaño hasta hoy en día. El Talmud viene en 2 sabores también. Viene Jerusalén y babilónico, que básicamente llegan a las mismas conclusiones, con pequeñas variaciones, pero nos ayuda a entender cómo vivir con nuestra pareja, cómo celebrar
y cómo celebrar correctamente con diferentes situaciones, cómo lidiamos con problemas criminales, problemas civiles, cómo vivimos con ética, cómo vivimos una vida santa, no solo personal, pero también con la tierra, con la familia, con la comunidad, con el país, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que tenemos que estudiar. ¿Cómo se celebra el Shabbat? ¿Qué pasa si el Shabbat esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay cientos de situaciones variantes que nos ayudan a entender a Hashem, a servirle con alegría, pero también nos conecta a la tradición de antaño, a los antepasados. Cuando cortamos eso, terminamos inventando un montón de cosas. Vemos los caraítas que inventaron un montón de cosas y los samaritanos que inventaron otro montón de cosas. ¿Qué se hace? Regresar a la senda antigua. Y la senda antigua está aquí. Está aquí en la Torah escrita y la Torah oral. Y esto nos ayuda de regreso a mantenernos, reconectarnos al hilo de historia. La persona que está aprendiendo Torah tiene que encontrar un rabino que lo conecte al hilo histórico. Y eso entonces lo va a convertir en una persona mejor, una persona kasher, una persona que va a llegar a entender con claridad. Decimos Salmo 147, que el Eterno le dio leyes y estatutos a Israel y a las naciones no se los dio. Salmo 147, los dos últimos versos dice eso. Creo que es 19 y 20 que dice eso, de Salmo 147. ¿Qué quiere decir? Todos necesitamos de un rabino, todos necesitamos de conectarnos de regreso a la senda antigua. No solo la Torah escrita, pero la Torah oral, para poder vivir en congruencia y poder vivir en uniformidad en los caminos antiguos, en la senda antigua. Ese es el punto. No se olviden de hacerle me gusta el video. Cuéntenme su Torah Emuná. Si tienen alguna pregunta, háganla aquí. Shalom Aleichem. Kol Tov.